¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Queremos felicitar y saludar, por supuesto, como lo ha hecho la radio desde anoche en una programación especial, a todas las mujeres. Yo en particular quiero saludar a mi compañera Yana Levin, que está en huelga, como toda la Universidad de Chile, que ha tomado esta decisión y la radio ha adherido con mucha interés a esta decisión de que hoy día se respeta la huelga de mujeres. Pero el programa estamos con puras mujeres, por supuesto, como tenía que ser, y debemos confesar que estamos grabando porque las tres van a ir a marchar. Entonces, como la hora del programa coincide con la hora de la marcha, pusieron como condición que el programa lo hacíamos un ratito antes. Así que estamos juntos con ellas, que se las voy a presentar de inmediato. Está con nosotros Karina Delfino, que fue la primera presidenta de la Juventudes Socialistas y hoy día es vicepresidenta del Partido Socialista. Sí, bienvenida, Karina, y gusto de saludarte. Y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme. Marcela Sandoval, recientemente elegida vicepresidenta de Revolución Democrática, antes ya había sido secretaria general de Revolución Democrática, con una vocación de poder insobornable, tú, no te sacan de la directiva aunque pierda tu lista. No, digamos vocación política, dejémoslo ahí. Bienvenida como siempre, Marcela, un gusto. Y Adriana Fontecilla, psicóloga académica de nuestra Universidad de Chile y fundadora de este programa junto con nosotros. Sí. Ella es una de las dueñas del programa, así que mucho respeto con ella. Sí, hoy día pensaba que como nuestro conductor es hombre, quizás yo me podría tomar el programa e integrarte. No, todo acepto en el mismo momento que lo propongo. Ya llevamos tanto tiempo en este lugar que podríamos... A partir de este momento el programa es responsabilidad entero de la Adriana Fontecilla. Ustedes me preguntan cosas, yo contesto si algo puedo decir. Sí, que también me parecía importante porque cuando nos invitan y nos dicen un panel exclusivo de mujeres, bueno, una de las tantas cosas que también tenemos que conversar dentro de esto es que los hombres también tienen que tomar una actitud feminista. Complicado por un tema físico netamente, pero dentro de la psiqui es absolutamente posible que un hombre también sea feminista porque es parte de una sociedad y tanto el feminismo político, como le están llamando últimamente, es parte de cómo construimos nosotros nuestra sociedad. Por lo tanto, ya debería ser una cultura educacional, creo yo, también para los hombres, y por lo tanto podrían perfectamente seguir discutiendo en un panel donde, aunque hablemos de feminismo y lo que va a ser una marcha hoy día, también necesitamos saber la opinión. Mira, pero la verdad es que la decisión de hacer el panel de hoy, en general este panel es de dos hombres y dos mujeres, habitualmente esa es nuestra lógica. Hoy día se hizo así en un modo un poco de homenaje también al Día de la Mujer y escuchar principalmente, yo creo que en ese sentido los hombres tenemos mucho que escuchar, particularmente mi generación. Yo soy una persona de más de 60 años, no voy a decir cuántos más para no deprimirme, pero más de 60 años, y criados en la lógica machista que nuestro reclamo ha sido siempre transmitido principalmente por las mujeres, que es un tema que es para que ustedes también lo conversen. Ese es un punto también, escuchar también esto que viene como culturalmente inserto en esta mentalidad que es masculina, que es como así como nos enseñaron o así como hemos vivido hasta este momento. Bueno, la impresión de que quizás tienen la intención o no, se hace un análisis o no, también hay un análisis por parte de los hombres con respecto a que es posible hacer un cambio también desde ustedes, no solamente dejar a las mujeres en una lucha, sino que también en el fondo incluirlos a todos. Pero bueno, yo quiero partir, les quiero proponer una pregunta y después de verdad que manejen ustedes el programa. No, para nada. Yo quiero preguntar, mira, se ha hablado de feminismo, los feminismos, el feminismo. Entonces, interesante sería saber, desde el punto de vista de cada uno de ustedes, partiendo por ti, Karina, si te parece, plantearnos esta primera pregunta. ¿Qué es lo básico, lo que define una postura feminista, una parada, por decirlo, feminista ante la vida? No necesariamente de mujeres, yo entiendo que hombres también podemos ser feministas, pero ¿dónde está ese mínimo común denominador que haría que se reconocieran o nos reconociéramos como feministas? Sí, Karina, esa es una pregunta bien interesante porque... efectivamente está bien, pero efectivamente siempre como que se recurre a eso cuando nosotras hemos discutido.
El feminismo, como yo creo que, muchas personas lo entienden y ha estado también, y gracias al movimiento del año 2018, ha estado presente en la opinión pública. El feminismo es la igualdad o aspira a una sociedad igual entre hombres y mujeres o entre todos y todas, digamos. Pero evidentemente que hay distintos tipos y nosotros en particular, acá me voy a referir al Partido Socialista, nosotros nos definimos feministas hace poco, entonces fue parte de las discusiones que nosotros dimos, porque nosotros adherimos a un feminismo socialista, o en realidad, que también fue parte de la discusión, a un socialismo feminista, que no es lo mismo, porque en realidad nosotros pretendemos, obviamente, que una sociedad igual, con igualdad entre hombres y mujeres, pero con una estructura social distinta. Porque nosotros aspiramos a cambiar la sociedad. Entonces, porque ya sabemos que es injusta. Entonces, en realidad, nosotros, comillas, no nos interesa, pero lo que nosotros aspiramos no es a mantener el modelo económico y social que hoy día nosotros vivimos en Chile, sino que es tener otro modelo económico y social con más derechos, con más igualdad, pero reconocemos que hay un género que está en desventaja, que es el género femenino. Por eso nos definimos feministas. Entonces, yo creo que no es lo mismo que el feminismo liberal, por ejemplo, que solamente aspira a esta igualdad sin tampoco anteponer un cambio estructural o un cambio de la sociedad que sea más profundo. Y por lo mismo yo creo que es importante que demos esta discusión porque a veces se nos mezclan. Entonces en como igualdad entre hombres y mujeres sin nada más como detrás, yo creo que también a nosotros nos perjudica, porque lo que aspiramos es a una sociedad distinta en la cual todos y todas seamos iguales. Y eso es lo que nosotros entendemos como socialismo feminista, y al cual yo adhiero, por cierto. Marcela Sandoval. Sí, a ver, antes de entrar al tema, quisiera recoger algo que tú mencionabas al inicio del programa. Ayer esta radio, la Radio Universidad de Chile, con la radio Juan Gómez Milla, hicieron una vigilia feminista, una transmisión radial de comunicadoras, dirigentes sociales, y yo creo que es algo que debieran... Estuve un ratito, vine por el Colegio de Periodistas acá a dar un saludo, y creo que esta experiencia radial debe repetirse y ojalá imiten este ejemplo otros medios de comunicación. Dicho esto, yo comparto harto de lo que dijo Karina. Respecto del feminismo, efectivamente, como uno tiene que hablar de los feminismos, porque interpela distintos tipos de desigualdad. Así como no podemos hablar de una sola mujer. Dentro de una misma mujer hay muchas distintas discriminaciones cruzadas, discriminaciones múltiples. Las mujeres tenemos, digamos, factores de clase, factores de territorio, de dónde vivimos, en los lugares que trabajamos, si somos madres o no somos madres, si somos migrantes o no, dependiendo si tenemos una pertenencia étnica, el tema de la identidad de género también. Entonces, hay muchos factores que hacen que estas discriminaciones también interpelen a la lectura feminista, pero lo que está a la base del feminismo, como una lectura teórica y también como una apuesta política, es la desigualdad. ¿Y cómo enfrentamos esta desigualdad? Tiene que ver con la distribución del poder. Y la distribución del poder no me refiero solo al tema político institucional, si tenemos más mujeres o menos mujeres en el Congreso, más mujeres, digamos, presidiendo instituciones. Me refiero también a los roles en nuestra cultura, en nuestra sociedad. ¿Cómo nos repartimos en el fondo los roles en la casa? Muchas veces escuchamos esta frase como, bueno, sí, es que en mi familia los hombres colaboran. No, es que no se trata de colaborar. Distribuyamos la torta distinta en la casa de manera que así las mujeres también puedan participar. Entonces, en esta desigualdad y en esta distribución del poder, los feminismos tienen una lectura clave que hacer y también una propuesta política clave que hacer en la sociedad. O sea, la huelga de hoy pone justamente el tema de paralizar en el trabajo laboral, pero también en los trabajos domésticos. Y yo creo que eso es fundamental de entender. Y comparto también lo que se decía acá de cuando hablamos de demandas por igualdad, no podemos solamente quedarnos en el titular o en solamente la aspiración de la igualdad en sí misma, sino cómo cuestionamos el modelo, porque a la base de la desigualdad hay una estructura y ahí hay temas que son culturales, pero también hay temas que son estructurales, que tenemos que ponernos todos, digamos, a cambiar. Y es ahí donde entra el jaque. Yo soy feminista de izquierda y me defino así porque evidentemente cuestiono el modelo y cuestiono varios temas que están circunscritos en una forma de concebir la sociedad que hacen que hombres y mujeres no podamos, digamos, percibir los mismos derechos. Adriana, ¿cómo ves tú el punto?
Adriana Fontecilla. Yo traté de ampliarlo incluso más porque de todo también esta vigilia me ayudó mucho a volver a reflexionar sobre el feminismo y sobre esta idea de que el feminismo son como estas mujeres que pelean por sus derechos y como que todo esto caía en una categoría de solo lo femenino y por lo tanto en algún minuto amplié el espectro y me di cuenta que en realidad hablar de feminismo tiene que ver con el término de la violencia de género. Y ahí hago un paréntesis femenino, pero incluso todavía lo pongo en paréntesis porque tiene que ver con el género, tiene que ver con el permitir que exista desigualdad entre los géneros en cómo los ponemos en nuestra sociedad. Entonces queda en un espacio tan amplio que nos podríamos ir yendo detalle por detalle, cosita por cosita, y finalmente nos daríamos cuenta de que el solo permitir que exista una desigualdad en el género es una violencia. Y yo de repente me llegué a la conclusión que es una violencia para ambos géneros, porque el permitir que haya una desigualdad, por ejemplo, y que se produzca una injusticia hacia lo femenino, también hace toda una exigencia hacia lo masculino. Por eso si nos fuéramos a ejemplos muy específicos, como por ejemplo, al detalle de, por ejemplo, el trabajo femenino en la casa, bueno, entonces nos vamos con que hay una exigencia a la mujer de hacer un trabajo en específico de cuidados de la casa. Pero entonces eso también obliga al hombre a tener toda una obligación masculina de tener que salir a producir y producir en un lugar que está fuera de su casa. ¿Y acaso eso no es violencia? ¿No permitirle a lo mejor a un hombre también estar dentro de su casa y tener las igualdades en la crianza? Entonces la discusión se va a mucho más a lo profundo, va casi a las raíces y tiene que ver en el fondo efectivamente de poder igualar, pero en un discurso. Es más bien abstracto, como bien decían aquí, no tiene que ver con el cambio de una ley en específico, sino que tiene que ver con igualar a nivel de ideas de que todas las actividades que son masculinas o femeninas, hechas en hombres o mujeres, porque tampoco podemos hacer la distinción en ese lugar, pueden ser hechas por el uno por el otro y todos tendríamos exactamente las mismas capacidades. Por lo tanto, de ahí en adelante la discusión tengo millones de detalles y lo que encuentro más lamentable es que cuando hablo de esta violencia contra los géneros, lo pongo en lo más alto y me doy cuenta que aquí hay violencia de Estado. Porque el Estado de Chile es el que ha permitido que muchas veces ni siquiera se produzca esta discusión. Y al no hacer ninguna modificación, es el Estado el que está violentando, obviamente, a todas las personas que participamos de este país, pero en específico también a las mujeres, por no permitir esos cambios o no impulsar ciertos cambios que efectivamente por un problema administrativo se hacen en el Congreso y se hacen a través de leyes, pero en el fondo es desde ahora en adelante, entonces el pensamiento es distinto. Voy a dar un ejemplo muy pequeño. Sé que además para la realidad chilena es muy chiquitito porque la mayoría de las personas en este país son FONASA, no son ISAPRE, pero es el Estado el que permite de que una ISAPRE o una institución la cual entrega un servicio en este país haga diferencia entre mujeres y hombres. Y es eso lo que nos debe estar permitido. No tenemos que estar conversando sobre si la ISAPRE o no, o si cobra o no cobra, sino que aquellas instituciones que presten servicio para este país deben tener igualdades desde un principio. Y así nos vamos por eso les decía, nos podemos ir a millones de ejemplos. Por lo tanto, lo tomo desde una violencia y no es raro entonces que cuando veamos huelgas o las marchas hoy día nos encontremos con un pequeño grado de violencia, o cuando escuchamos a las mujeres que son las que están llevando la pelea más que nada en este momento, escuchemos cierto discurso un poco más agresivo porque efectivamente nos damos cuenta de que no está pasando nada, o sea, o hacemos un movimiento o nos movemos o en realidad esto se puede permanecer para siempre así. Bueno, de hecho hubo, y te doy la palabra de inmediato, Karina, de hecho hubo reacciones bastante más fuertes respecto de la forma de conmemoración de este 8 de marzo. El tema de la huelga ha sido muy difícil de comprender por muchos sectores. ¿Qué es esto de hacer huelga? ¿Por qué hacer una huelga para reivindicar la igualdad femenina? Sí. Karina. Yo quería decir algo respecto a lo que decía Adriana, pero también tú al inicio, que lo escucho mucho, inclusive como en nuestros mismos militantes del partido, afuera, mucho más de hecho. Pero así como que las mujeres reproducen como el machismo. Y yo también lo decía o lo asumía. Hasta cuando uno se pone a reflexionar, si uno no nace, yo no nací feminista, me fui haciendo feminista durante el tiempo. Y
Y claro, cuando uno reflexiona dice, no le echemos la culpa a las mujeres, porque en realidad es la sociedad entera que es machista y hay patrones muy fuertes. Entonces, es evidente de que que cuesta. Por eso cuando uno dice como hay que cambiar las estructuras, también se refiere a eso. Y me acordaba hoy día en la mañana que mi mamá cuando era chica me decía, como por la gente que a mí me gustaba, por los niños, cuando era chica, el que te quiere te aporrea. ¿Qué tan chica? No, chica, el que te quiere te aporrea, así como en básica, porque me hacían como bullying, ¿no? Si ese niño yo creo que le gustaba y porque El que te quiere te aporrea es un dicho popular muy antiguo. El que te quiere te aporrea, pero eso trae muy malas consecuencias para después. O sea, Entonces, es un tatuaje a nivel inconsciente, eso porque lo decís, sí, pero quedó ahí para obvio. siempre, o sea, y como después uno lo rompe. Y yo creo que ella misma hoy día, por ejemplo, mi mamá es profesora básica, entonces fue una de las pocas que en el colegio votó a favor de la huelga. Y me decía así, porque en realidad nosotras vivimos discriminaciones y nosotras mismas como que hay que reflexionar porque hay patrones. Entonces, yo creo que es súper como interesante y también creo que es bueno lo que hoy día estamos viviendo de ponerlo en la reflexión. Y también por lo que decía Adriana, porque los hombres también viven violencia producto del machismo. O sea, un ejemplo claro es que los hombres no van al médico, y sobre todo en los sectores populares, porque como que no se pueden enfermar porque tienen el sustento del hogar, pero además es mal mirado. Pero ¿cómo va a ir al médico si eso es como de hipocondriaco, o lo hacen las niñitas, no sé qué? ¿Y qué pasa? Los hombres viven menos que las mujeres en Chile. Y efectivamente porque yo me acuerdo, en mi misma familia, yo provengo de un sector bien popular, mi abuelo le diagnosticaron diabetes muy temprana edad, lo mandaron a hacer dieta, todos se burlaron de él. Todo, o sea, todo. Como los hombres no todo, pueden. porque no puede hacer dieta. Mi abuela lo mismo, le diagnosticaron y no sé qué, hizo dieta, sí, se tiene que cuidar porque en realidad que no sé qué. Entonces, yo también creo que el machismo nos hace muy mal, para hombres y mujeres. Y esta violencia que vivimos y muchas veces estos patrones que están naturalizados, yo creo que hacen de que finalmente la desigualdad vaya atravesando hasta lugares inesperados. Y por lo mismo, esta huelga yo creo que tiene que servir para reflexionar. O sea, desde el espacio que sea, pero reflexionar desde el espacio privilegiado que tienen muchos hombres, pero también de esta sociedad que es desigual, que afecta a hombres y a mujeres por igual muchas veces. O sea, en el sector popular son las mujeres que son más vulneradas, pero también hay violencias que afectan a los hombres, como yo lo decía. Marcela, voy a agregar un elemento que lo podemos tomar ahora o más tarde, cuando ustedes quieran, pero que está dando vuelta en el debate ahora, y es el feminismo finalmente, ¿es políticamente pluralista o el feminismo requiere de una cierta mirada ideológica política? Si quieres lo tomamos después. No, interesante. Mira, yo igual respecto acá, Marcela igual Sandoval, hemos hablado harto de los temas como estructural o de lo que está base como la desigualdad cultural, y yo creo que hay un tema del tema de las violencias, como que resume harto el tema de la desigualdad. El caso de la mujer asesinada en Quintero es asesinada porque es mujer, es asesinada por razones de género, y ahí hay una falla del Estado, porque ahí falló todo. Fallaron las medidas de alejamiento, falló toda la ruta de la violencia. Entonces creo que eso es algo que nos tiene que movilizar. Yo creo que eso es una razón suficiente para paralizar y para movilizarnos, porque llevamos más de 12 femicidios este año, no recuerdo bien la cifra, en lo que va del año. El llamado huelga no es un llamado original, ojo, de Chile. Viene desde el 2017 en otros países, el 2018 creció, aumentó, digamos, este llamado en otros países. Chile recién se suma a este llamado a huelga ahora. Y quien está, digamos, en la convocatoria principal es una coordinadora que reúne a mujeres de distintas organizaciones, la coordinadora 8 de marzo, que reúne a mujeres sindicalizadas, mujeres de partidos políticos, mujeres de organizaciones sociales, mujeres sueltas también, que no pertenecen a ninguna organización, pero que son feministas y que han estado, digamos, a la lucha. Y ellas son las que están al frente de esto, y hoy día son las que van a marchar, digamos, en primera línea. Y una de las demandas, porque este proceso, digamos, fue largo, lleva más de un año, han habido encuentros en las regiones, yo participé en el encuentro nacional que hubo en la USACH en diciembre, y uno de los temas que salió fue justamente el tema de cómo enfrentamos la desigualdad en la casa, porque cómo hacemos visible que el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo es un trabajo, y no es solo un rol porque tú eres mujer te corresponde, porque aparejado a eso hay una serie de desigualdades.
Y ojo, digamos, esas desigualdades van increciendo si tú perteneces a un estrato socioeconómico menor, porque las mujeres que son madres en estratos socioeconómicos altos también sufren desigualdad, porque sus trayectorias laborales se ven interrumpidas, en fin, pero son otro tipo de desigualdad. Entonces, lo que efectivamente, cuando tú hablas de si los feminismos son plurales o no, tenemos que atender a la diversidad de mujeres. No todas las que somos feministas tenemos una misma identidad, tenemos un mismo origen, pero sí hay un cuestionamiento que es al poder. Y hay un cuestionamiento que es a la desigualdad estructural. Y ahí yo tengo profundas dudas y diferencias respecto a lo que sostenían, uno ha escuchado estos días, respecto al gobierno, que decía, nosotros no hemos hecho cargo de la causa feminista. Es imposible que se hagan cargo, porque ellos piensan, tal como decía hace un rato acá, ellos piensan que las ISAPRES están funcionando bien si aplican una medida como un principio que es desigual en sí mismo, que las mujeres somos más caras en edad reproductiva que los hombres. Entonces, creo que ahí hay una visión tajantemente distinta que nos hace ubicarnos en un paradigma ideológico que es imposible, digamos, de conciliar. Adriana. Sí, le iba a decir Adriana chiquillas como Fontecilla. a modo de copucha, pero creo que es como demasiado que interviene. O sea, reflexionar, por ejemplo, a propósito de esto, de cómo este gobierno específico, y por eso yo hablé de Estado, dije de violencia de Estado y no dije de gobierno, porque ya venimos hace mucho rato y nadie ha hecho ningún cambio, pero a propósito de este gobierno, como el comentario de la primera dama, la cual me parece que por el título que tiene, que es de primera dama. Eso ya es raro, ¿no? Sí, eso ya es raro. Porque tiene un título porque está casada con el primer damo, o en este caso con el presidente. Y bueno, entonces si nos ponemos a cuestionar, en el fondo es cuál es entonces el espacio donde ella puede hablar, porque si está solamente casada con el presidente, entonces no puede tocar estos temas. Pero si es que le estamos dando el espacio y el poder para que lo diga, me parece impresionante que siendo mujer. Y ahí es donde yo me hago estos cuestionamientos. ¿Y cuál es la frase que tú recuerdas en la particular de Cecilia Morel? Que ella no se iba a adherir a esta huelga, o en realidad no se adhería mucho a esta marcha porque a ella no le gustaba que la pautearan. Con una incapacidad en el fondo de reflexionar y decir, bueno, de 10, 5 sí son mi causa. ¿Cómo no hay una empatía? Y eso me complicó realmente porque hay ciertas cosas que son obvias y que están a la mano de todos. O sea, dentro de las cosas que estábamos conversando, me empecé a acordar porque tú dijiste como, bueno, el machismo trae como consecuencia este tipo de cosas, como que los hombres no pueden hacer dieta. O sea, ya estamos hablando de lo cultural, pero a mí me preocupan cosas mucho más basales. Todos saben que soy psicóloga, entonces cuando me tocan hacer tratamientos, por ejemplo, sobre niños y estoy trabajando con ellos, me doy cuenta de la violencia que se genera en contra de los hombres cuando los hombres no van al doctor con sus hijos. Me doy cuenta cómo se da la violencia con que el que abandona el hogar queda sin hogar donde pueda llegar entonces esos niños, y por lo tanto se prohíbe de inmediato la crianza de ellos. Y cómo este país acepta primero, o sea, cuando uno lee a la base, en que las mujeres se tienen que hacer cargo de los niños cuando un matrimonio se acaba. ¿Cómo no hemos reflexionado en cuánto tiempo debe ser capaz un hombre o una mujer de restablecer un domicilio donde los niños vayan a pasar el tiempo que les corresponde? Porque da lo mismo si eres mujer o hombre, en la crianza de un niño corresponde partes iguales. ¿Cómo se conversan las pensiones de alimento? ¿Cómo se conversa? O sea, yo mientras estábamos acá, hace un rato estaba tratando de estudiar porque quería ver bien cómo es que se postula a un subsidio habitacional en el caso de un hombre solo que tiene hijos que cuidar. Entonces, por eso llevé nuevamente el feminismo a un lugar mucho más global. Y por eso los hombres también tienen que ser feministas, y esta tiene que ser una sociedad completamente feminista, en la cual los hombres también defiendan sus derechos, los cuales han sido vulnerados muchas veces por esto mismo. Porque como por cultura las mujeres han quedado en una posición y en un lugar de trabajo y en un lugar de crianza, para los hombres también hay ciertos derechos y ciertos deberes que han perdido absolutamente. Y me parece extraño, por eso saqué también a la primera dama, de que no haya como una conciencia general sobre que aquí hay una injusticia. Y hay injusticia en todo. En cada cosa que vamos construyendo se parte de una base donde
quiero entenderlo desde la historia, donde el hecho de que el hombre logró lugares de trabajo anteriores que la mujer y la mujer entra al mercado laboral, lo que nos ha producido es una diferencia de tiempo. Entonces, como los hombres ya estaban sentados en esos lugares, ellos coordinaron y armaron y arreglaron todo para su situación. Y nuestra misión ahora es volver a tomar todo este orden y volver a decirle, ya, pero ahora que ya llevamos cantidad de tiempo todos iguales trabajando y hemos demostrado que funcionamos y podemos funcionar de la misma manera, reordenemos. Y reordenar significa meternos no solamente me refiero a lo estructural, sino que a eso, a que quien te quiere te aporrea, a que no seas niñita, no llorís. O sea, los niños tienen una educación, por eso de repente nos echan la culpa a nosotros las mujeres, sí, de que dicen que nosotros, porque en las frases populares de nuestro país está totalmente inserto la idea de que hombres y mujeres están en lugares distintos y tienen funciones distintas, y nunca se nos ha enseñado a nivel escolar o familiar el hecho de que todavía no encuentro la diferencia que no sea fisiológica. Vamos a hacer una pausa y retomamos el tema, por cierto, en un momentito más con política. Estamos de vuelta ya en Política en Vivo, conversando sobre el tema del feminismo, de la mujer, de los derechos, etcétera, con Karina Delfino, con Marcela Sandoval y con Adriana Fontecilla. Permítanme un minuto, porque yo a propósito de lo que hablábamos recién, porque Karina me retó así calladamente de que, así como los trogloditas de su partido, yo también era uno de los trogloditas que reproducía esto, decir de que el machismo lo reproducen las mujeres. Pero lo que yo quiero significar con eso es que, un poco que en muy buena medida de acuerdo con la Adriana, de que el machismo es un tema estructural y es un tema cultural que involucra hombres y mujeres. Y lamentable o penosamente, en nuestras generaciones, las propias madres eran un vehículo de transmisión muy potente del machismo. Entonces, ese punto es a mí me parece muy interesante el punto que tú señalas, Adriana, en el sentido de que el feminismo debe ser global y no solo de las mujeres. Dame un segundo, yo tengo, ya les dije, tengo hartos Eres años. parte del panel hoy día. Soy parte del panel, pero déjame decirte lo siguiente. Yo no tuve hermanas, o sea, tengo puros hermanos. Estudié en colegio de hombres, ¿ya? Bueno, y en una sociedad donde, claro, todo esto funcionaba así. El que llore, los hombres no lloran, llorar era terrible. Imagínate las otras represiones que van vinculadas a las cosas sexuales, sí. ¿Para qué decir el tema de la homosexualidad? Bueno, hay experiencias que son de otro debate, pero que está muy vinculado con de por compañeros míos de colegio que después hemos sabido, o que supimos, o con los cuales conversamos después, que homosexuales que vivieron un infierno, no solo en el colegio, tratando de parecer muy hombrecito. Exacto. En el sentido de que ser hombrecito era ser machito, y ser machito era ser choro, y ser choro era ser medio violentón incluso, si era necesario, etcétera, y te tenían que gustar las mujeres. Y si eso no era así, era un infierno. Y después viven un infierno porque varios de ellos se casaron y tienen hijos. Entonces, de verdad, una sociedad donde las represiones son terribles. Y con los años, este es un tema que conversamos. Yo me veo con mis compañeros de colegio constantemente. Después de muchísimos años salimos del colegio. Ya llevamos casi 50 años. Qué bárbaro, ¿eh? Pero ¿cómo nos ha cambiado la perspectiva a muchos y otros no? ¿Ya? Y cómo tratamos de ser feministas, pero no es fácil. Es súper difícil porque chocas. Piensa tú, en mi generación chocamos con una estructura. Como tú decías, el que te quiere te aporrea es, claro, un tatuaje en el inconsciente. Y los hombres no lloran, es tatuaje en el inconsciente. Yo no voy al médico. No seas niñita. No voy al médico. Yo no voy al médico. No seas niñita, etcétera. Claro, yo no voy al médico excepto que le llamo por teléfono a mi amigo. Le digo, oye, me duele esta cuestión. Y ¿cuántos paracetamol me tomo? Y si me da otro remedio, voy a hacer la mierda. No, yo tomo puro paracetamol. Pero ¿a dónde las quiero llevar? Es cómo hacer, entonces. Primero, hay dos cosas. Una muy práctica, el petitorio, que hoy día está encima de la mesa. Pero más que eso, cómo dar ese paso de hacer de que el feminismo no sea una bandera de lucha de mujeres que se percibe de alguna manera en contra de los hombres,
yo sé que no es así, pero se percibe de alguna manera. ¿Y cómo hacer de que el feminismo sea una base de así como los derechos humanos se han ido poco a poco transformando en un mínimo común denominador de sociedades decentes, como el feminismo, entendido como esta igualdad de derechos, de oportunidades, de responsabilidades, y etcétera, y de todo, se transforma en una base también de mínimo común denominador de sociedades decentes, donde todos deberíamos ser feministas. ¿Cómo se hace ese tránsito? Para hombres y mujeres, porque hay mucha mujer que no le gusta el feminismo. Karina, ya, Sí. no hablo nunca más. Yo quería decir algo de lo que decía la Adriana también respecto al tema del cuidado de los hijos, porque efectivamente cuando las parejas se separan, como que se asume de que los hombres se quedan con ellos algunos fines de semana y la mujer se hace cargo como semana entera, incluyendo algunos fines de semana, digamos. Y eso es súper violento. Yo no soy madre, pero tengo muchas amigas que están separadas y tienen ese régimen. Entonces, hace poco una amiga le decía, que no es del partido, una amiga del barrio, le decía, oye, ¿por qué no así? Porque ya lleva separada como un año o más. Cuidado compartido, porque en realidad alega porque los fines de semana que está con el padre, como que no malcría. Entonces le da como, lo lleva al cine, no sé qué, y ella como que se lleva todo el peso, obvio. Entonces le decía, pero cuidado compartido, una semana, yo creo que era lo más justo, y es por ti y por los niños, porque ellos también tienen derecho a ver a su padre, y su padre al hijo, o sea, por todos lados. Perdona que te interrumpa. Sí, obvio. Ahí también hay Adriana un punto. Fontecilla, No es solamente el derecho a que los niños vean a su padre, sino que tengan una figura paterna de crianza. Un niño que no se cría con un hombre, ¿qué imagen de hombre tiene? Entonces, Sí. es fundamental, no solamente en cantidad de tiempo que los niños pasan con su padre, sino que, ¿qué hace un hombre cuando a un niño le da 37 grados de fiebre a las 4 de la mañana? ¿Sabe qué hacer? Y me decía que no, que ella no quería. Porque no, porque yo soy la madre, porque yo no lo puedo dejar solo, porque son mi hijo. Y empezó con un montón de cosas. Entonces ya, dije, será. Pasó un tiempo y me dijo después, sé que he estado reflexionando y parece que sí. Como que sería bueno, porque en el fondo la imagen que tienen de ella es como la mamá mala. Y la imagen del padre es como el padre bueno, que los rescata estos fines de semana en que se quedan. Y yo creo que es súper importante y lo quería relacionar con lo que decías tú al final, porque la sociedad tiene que avanzar hacia allá. O sea, yo no sé si un hombre, no sé si un hombre como que se puede definir feminista, porque creo que es difícil, pero sí aspirar a tener esta concepción de tener una sociedad más igualitaria, con estos roles. Y por eso me da rabia como la postura del gobierno, porque esto sobrepasa a los gobiernos. Pero perdón, ¿por qué un hombre no puede definirse feminista? O sea, porque yo creo de que Eso es súper machista lo que estás diciendo. Es lo mismo. No sé, Salió como de que ese estoy- tatuaje inconsciente que tenemos porque deberían definirse feministas. Porque Sí. volvemos al punto de inicio, que es aquello que define ser feminista. Sí, o sea, yo creo que hay desigualdades que atravesamos nosotras que los hombres no y que no. Yo creo que son sensibilidades que uno tiene. No tengo todavía muy definido si un hombre puede serlo o no. O sea, yo creo que hay desigualdades que atravesamos en todo ámbito. O sea, sobre todo las mujeres que nos dedicamos a la política, también vivimos situaciones que son crudas y que están naturalizadas. Y que nos cuesta mucho más avanzar, sobre todo aquellas que son madres. Porque se van, pero me voy a ir a otro lado. Pero se van de la política muchas veces 2 o 3 años por el cuidado de sus hijos. Sean las más feministas o las menos feministas. Se van, o sea, no se les hace imposible. Yo no conozco mujer que haya tenido su hijo y haya estado inmediatamente al tiro de la política. Siempre se restan de espacios de poder. Porque la sociedad es así. Entonces, por eso me da rabia, eso quería decir. El gobierno, porque la agenda feminista y lo que hoy día estamos discutiendo sobrepasa a los gobiernos. O sea, es una discusión tan estructural y tan de fondo que solamente atribuirle la huelga a la oposición creo que es una mezquindad política y es no conocer la realidad. Porque en realidad esta es la discusión que tenemos que dar. ¿Puede ser un hombre feminista o no? ¿Cuáles son las desigualdades que atravesamos? ¿Cuál es la sociedad que queremos aspirar? ¿Por qué se plantea una huelga feminista? Y eso no es estar en contra del gobierno. Yo soy de oposición, tengo toda mi crítica política al gobierno, pero la huelga feminista es una huelga, como yo lo decía, que pone en jaque la estructura social. Y eso sobrepasa a los gobiernos. Marcela Sandoval.
Sí, yo quisiera insistir en ese último punto que mencionaba Karina. O sea, esta no es una huelga de la oposición, ni de las feministas de la oposición. Esta es una huelga convocada por las feministas, por el movimiento feminista, y eso supera cualquier, digamos, posición, digamos, partidaria. Ahora, el tema como de en el mayo del 2018, cuando salió, digamos, el movimiento de las estudiantes, como el mayo feminista y todo, uno de los temas que se puso ahí a la base en cuestionamiento tenía que ver con la educación. Yo creo que eso es lo clave. Cómo cuestionas cosas básicas que se dan en las universidades y en los colegios, cómo se forma a mujeres y a niñas y a niños, cómo se abordan cuestiones que antes nos parecían súper naturalizadas en las universidades, como desde enfrentar un examen de grado, una prueba, y que en vez de valorar tus conocimientos, valoren la ropa con la que te presenta, o valoren tu apariencia, o incluso aquellas que se resistían digamos, a esos halagos o denunciaban a un profesor se veían perjudicadas. Y tenemos una serie de denuncias en muchas universidades que son históricas, pero que antes estaban invisibilizadas. Entonces, creo yo que la educación es clave en esto. Y cuando hablamos de educación no sexista, algo que nos puede parecer como muy brutal, muy ajeno, es esto, es de lo que estamos hablando. Es como, y voy a dar un ejemplo que me pasó esta semana. Yo tengo un hijo chico en jardín infantil, y llego a ver a mi hijo a buscarlo, y él estaba jugando con ollas, cocinando, con su compañero, su más amigo, su más cercano. Y las niñas estaban con, implementos de doctora o de enfermera. Entonces yo le pregunto a la tía, le digo, ¿y dividieron ustedes los roles? Y me dice, no, Gabriel, tu hijo, él eligió cocinar con su amigo y ellas dijeron, vamos a ser doctoras. Yo le dije, me parece estupendo. Pero eso también habla de la casa, pero también habla de algo que ya se está instalando, como no encasillemos a niñas y a niños en determinados roles, no los vistamos con determinados... o sea, son cuestiones que nos pueden parecer súper superfluas o muy simbólicas, pero son muy políticas y son muy transformadoras, y tienen que ver con cómo tú también vas permitiendo que la desconstrucción también masculina, de un ideario masculino. Porque tú preguntabas si un hombre puede ser feminista. Yo creo que un hombre puede ser feminista. Sin duda. No creo que tenga que ponerse adelante a hablar por nosotras, que eso es distinto. Pero el tema de la conciencia feminista, eso es distinto. Yo creo que ahí la conciencia feminista es difícil que un hombre tenga conciencia feminista porque no vive esas desigualdades, vive otras. Pero sí puede cuestionar perfectamente a partir de lo que observa, a partir de cómo ha sido criado, a partir de con las mujeres que se relaciona, perfectamente puede cuestionar estas desigualdades y puede adherir, pero no ponerse adelante y no hablar por nosotras. Y es un poco lo que hace esta huelga. Por eso se la ha criticado también desde algunos sectores de por qué las mujeres tienen que ir todas adelante, solas, porque efectivamente hubo también muchas preguntas en nuestros espacios partidarios de organizaciones sociales si los hombres iban o no iban a la marcha. A mí me encanta que los hombres por lo menos se estén cuestionando y pregunten, porque antes hubieran hablado por nosotras en un medio de comunicación, hubieran dicho sí, el 8 de marzo vamos todas, se ponen adelante para la foto. A mí me encanta que por lo menos se lo cuestionen. Y yo espero que hoy día seamos muchas las mujeres que salgamos a la calle a marchar, pero también espero que muchos compañeros empiecen a hacer el cambio y también entiendan que nuestra lucha no es solo por todas las mujeres, sino también es por cambiar una sociedad que es injusta y que hace que, así como a la mujer de Quintero la mataron por razones de género, eso pasa muchísimo, y eso es solo por ser mujeres. Adriana, déjame decir una banalidad que está ocurriendo durante el día de hoy, o que ha ocurrido en el día de hoy, y cómo eso juega en este cuento. Hoy día, como es 8 de marzo, en fin, hay muchas oficinas, empresas donde en los escritorios de las mujeres que van a ir a trabajar va a haber una flor o una caja de chocolate. ¿Qué es eso? Un diputado hizo hoy día eso. Es violencia. ¿Es violencia? Ayer. Eso, Déjame decirte que para muchos es un gesto yo lo sé, pero porque Sí. de caballerosidad, de machismo, de reconocimiento. Y déjame decirte que va a haber todavía muchas mujeres que lo esperan, y que si no está, les va a molestar. Sí. Yo lo pongo... Pero tú dices que es violencia. Sí, yo lo pongo como violencia porque de partida
señor, cuando uno saca una licencia de conducir y uno se pone a manejar, uno parte de la obviedad de que uno se sabe la ley de tránsito completa. O sea, uno no le puede decir, oiga, sabe que yo en realidad la parte del signo par esa no me la estudié, entonces no lo sabía. Entonces aquí me pasa exactamente lo mismo. Quien no sabe que el 8 de marzo es por muerte de mujeres trabajadoras, no está entendiendo que una flor no es. De hecho, hoy día en mi reflexión seguía pensando y decía, ¿cuál sería realmente un gesto simbólico para el 8 de marzo? Me llega todo el día, usted hoy día por ser Ripley hay perfume, hay peinado, sí. No sé qué, usted por ser, claro, ya me tienen diagnosticada que en el fondo dentro de las características femeninas, claro, me gusta todo eso, entonces, pero hoy día es un día de regalo de perfume, de flor, y espérate, no entendieron nada lo que significa el 8 de marzo entonces. Entonces, que te dejen un chocolate o que te dejen una flor, en vez de haberte dicho ayer en un correo, establecido por tu institución, que diga, para el día de mañana, 8 de marzo, las mujeres que pertenecen a esta institución, empresa, etcétera, organización, no vengan porque nosotros le estamos dando autorización para que ustedes marchen y vayan a la huelga desde un principio. O hagan un espacio de discusión. O hagan un espacio de reflexión. O sea, darte ese espacio, en el fondo, ya no es violencia. Esa es como la primera parte, así que para mí una flor en realidad es como un poco falta de respeto. Ahora, tienes toda la razón con respecto al tema de que, o sea, cuando uno dice ¿cómo lo hago? Bueno, la educación. O sea, es la herramienta que por lo menos podemos articular, ¿no? O sea, yo no me puedo estar metiendo en la casa de todas las personas y decirle, no le vuelva a decir que niñita. Pero resulta que la profesora cuando ve esas acciones en el colegio sí puede decirle, ¿sabes qué? Esa niñita, ella corre más fuerte que tú. Por lo tanto, las niñitas corren más fuerte que los hombres. Esta niñita cuando se cayó no lloró, entonces resulta que ser niñita no significaba no llorar o no hacer más fuerza o cosas de ese tipo, entonces en esa educación. Pero quería poner como ejemplo lo que hizo la universidad, que me parece tan importante. La universidad, nuestra universidad. Sí, la Universidad de Chile. Sobre los contenidos. Así, ¿se acuerdan que hace un minuto atrás yo dije el tema de que obviamente los hombres entraron al mercado laboral y al de la ciencia ya antes que nosotras, en el fondo por las distintas posiciones o efectivamente no nos dejaban ir al colegio, no nos dejaban estudiar, o sea, las mujeres no podían entrar a la universidad, entonces era bien difícil que fuéramos científicos, ¿no? Pero entonces hay una tarea también de las instituciones educacionales de hacer una revisión sobre los contenidos que van a meter, ¿no es cierto? Está bien que si estudio literatura, Shakespeare, Goethe, y de ahí me voy para atrás y si se dan cuenta son puros hombres, ¿no es cierto? En la literatura más antigua, hay puro hombre. Bueno, entonces tenemos que tener una revisión sobre los contenidos de cómo ingresamos entonces contenido femenino, o sea, desde el momento en que las mujeres sí lograron entrar a ese espacio, bueno, entonces, y no estoy hablando porcentualmente, así como 50% hombres, 50% mujeres, sino que es ingresar estos contenidos, y eso sí lo hizo la universidad, se puso rápidamente al día con respecto a esto, de que la científica mujer, el científico hombre, los contenidos femeninos, los contenidos masculinos. ¿Para qué? Para que efectivamente esas personas que estamos educando no vean ninguna diferencia. O sea, los grandes literatos que eran hombres. No, pues sí, los grandes literatos, hombres, mujeres, daba lo mismo, porque en cantidad, en el fondo, estamos pasando escritores femeninos y escritores masculinos. Ahora, por último, con respecto, yo ahí trataba de entenderlo de que si a nivel inconsciente un hombre puede o no ser feminista, pero finalmente yo creo que los hombres sí pueden ser feministas, y tiene que ver con el hecho de que un hombre también tiene que pelear por tratar de tener conductas femeninas, ¿ya? O sea, de partida partamos de la idea de que ser hombre significa tener, sí se puede, estamos en la radio plural, tiene pene, hombre, pene, listo. Por lo tanto, de ahí en adelante, un hombre travesti, un hombre transformista, un hombre homosexual, o sea, cuando estamos hablando, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que porque tienen pene, entonces no se pueden tener pensamientos o significados femeninos? Y como eso sí puede suceder, efectivamente, como un hombre con cuerpo, con pene, puede tener significaciones y puede tener sentidos femeninos a nivel inconsciente y consciente, obviamente, puede ser feminista. Y sería... O sea, y de hecho creo que muchos de los hombres transexuales actuales salen a la marcha como si fueran mujeres. Y por lo tanto estamos hablando de que entonces un hombre es feminista.
Porque ahí es donde todavía, incluso ahí hay discusiones que falta, yo creo que es como de estudio o de poder enseñarlo, de que lo que diferencia entre un hombre y una mujer son sus genitales. El resto cae en otra categoría totalmente distinta que tiene que ver con el género. Y el género entonces cae en cualquier cuerpo y no importa. Y por lo tanto, como cae en cualquier cuerpo, quizás si eres un hombre criado de manera machista, es muy complicado ser feminista. Pero si eres un hombre criado en el lugar del feminismo, lo más probable es que sea feminista, porque no deberías entender de manera distinta, sino que te debería parecer muy natural, ¿ya? Que todos saliéramos a alegar y decir que, por ejemplo, el tema, y tú sabes que yo vengo con este tema hace años y estoy súper desgastada con este gobierno en específico, y aquí sí me voy al gobierno, porque nos inventaron que íbamos a tener salacunas universales. Y no es verdad. Y no es verdad. Yo no tengo problema con que la sala, o sea, en un principio el pensamiento del gobierno anterior era que la sala cuna se pagaba a través de los impuestos de todo y por lo tanto por eso podía ser universal. Yo en este sentido ahí les compré a los liberales y dije, bueno, no me importa, cárgaselo al empresario, pero no por tener 20 mujeres en una empresa tienen derecho a sala cuna, sino que es cualquier persona que tenga... Porque los hombres deberíamos tener derecho a sala cuna. Exacto. Oye, nos quedan poquitos minutos para repartirlo, queridas amigas. Yo una sola cosa quiero decir. Oye, pero nos vendieron los huevos porque nunca pasó. Hasta No, eso, todavía bueno, estoy esperando que... han vendido los huevos y las gallinas en muchas cosas, o sea, y no solo este gobierno, sino que, como tú dices bien, la estructura de Estado que tenemos en ese sentido es jodido. Oye, yo solo decir una cosa de lo del hombre y el feminismo, y si se puede ser feminista o no, y qué sé yo. Tú lo ves desde una mirada psicológica y donde la sexualidad es fundamental en esa definición. Pero yo te la quiero mirar de una postura más bien sociológica. Para nosotros, los hombres, es muy difícil ser hombre en estos tiempos, es muy pesado. Y sería fantástico que hubiera verdadera igualdad de derechos, deberes y responsabilidades. Es fantástico criar hijos. Sí, po. Hacer cosas, tareas domésticas es muy entretenido muchas veces. Y si es compartido, es súper entretenido. Y el peso de la economía, por decirlo de alguna manera, o de la sobrevivencia, si es compartido, también es mucho más fácil en la vida. Entonces, nos hace mucha falta ser feminista y nos conviene mucho que haya una cosa feminista. Nos quedan 6 minutos, 2 para cada una, para que digan lo que se les venga en gana. Incluso pueden insultarme y por algún motivo, y será muy bien recibido. No. Guardé los chocolates. Bueno, mal. No pensé que iban a entrar con unos ramos de flores. No, eso jamás habría hecho una barbaridad. Te lo decía porque es como representativo de una mirada que es como, el Día de la Mujer es como el alcalde de Puerto Vara, no venga acá a sentarse para adornar la mesa, ¿sabes? La estupidez total. Karina, 2 minutitos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Creo que la conversación estuvo súper interesante y obviamente hay que hacer un reconocimiento a la Universidad de Chile que uno puede acá conversar y hablar temáticas que no se hablan en otros medios de comunicación. Así que de verdad hacer un reconocimiento a la universidad, a la radio, y agradecer estar aquí y bueno, quiero hacer una mención especial a la marcha de hoy día. Creo que tenemos que ir todos y todas, como decían acá en el panel, obviamente que encabezando a las mujeres, que sean las voceras, pero creo que esta lucha es de la sociedad chilena por hacerla más igualitaria, que es un desafío que es sumamente grande, importante, de gran envergadura, y la marcha por lo mismo permite de que hoy día reflexionemos en torno a las desigualdades que atravesamos, pero también cómo vamos construyendo una sociedad más justa. Así que hacer un llamado a la reflexión, al diálogo, a sumarnos hoy día también a la marcha, pero también creo que es importante que hagamos acciones que permitan que esta estructura social vaya cambiando, que creo que es lo más difícil. Marcela Sandoval. Sí, yo sumaba a lo que hablábamos antes sobre el rol de la educación en estas transformaciones culturales que esperamos, digamos, para que esta sociedad sea más justa, más igualitaria. Creo que los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Y ahí aprovecho de pasar como un aviso. Desde la Comisión de Género del Colegio Periodista, que es como mi otro espacio de militancia, venimos haciendo como hace 2 años un trabajo medio de hormigas con algunos medios de comunicación. La Radio Universidad de Chile se sumó, han sido capacitadas.
Y hemos visto cambios. De hecho, en el diario La Cuarta, periodistas fueron las impulsoras de hacer un cambio editorial y eso es parte de la reflexión que tiene que haber en los medios de comunicación. Hoy día hay que estar atentos también a la cobertura que hagan los medios, porque la huelga no es un fenómeno anecdótico. La huelga representa un sentir y una demanda que tiene que ver con la transformación de una sociedad, con nuestra sociedad donde vivimos, y que si queremos realmente que estos cambios ocurran, no es solo para nosotras, las de ahora, las que estamos viviendo, sino también para las generaciones futuras. Porque antes de nosotras, si la huelga existe hoy, es porque antes hubo sufragistas, hubo luchadoras obreras, hubo mujeres que se organizaron en las ollas comunes, hubo mujeres que defendieron por recuperar la democracia. Entonces creo que no podemos renunciar a esa historia, a esa memoria feminista. Esto no es solo un momento, esto es parte de la historia, de nuestra historia de Chile. Y creo que quiero que mucha gente vaya a la marcha hoy día, muchas mujeres, y me quiero quedar con lo que se hizo en las estaciones del metro el lunes. Se ha hablado harto en los medios de comunicación de ese acto simbólico de cambiar los nombres de las estaciones del metro, pero tiene que ver con justamente visibilizar a muchas mujeres que han sido omitidas y ocultas en nuestra historia, y cuyo poder, digamos, tiene que ver con sus trayectorias, con el aporte que han hecho a la ciencia, a las luchas sociales, y muchas de ellas también han sido víctimas de violencia. Entonces creo que es importante que nos empecemos, digamos, todos, las instituciones, quienes ocupamos roles públicos, y desde nuestras casas, de la conversación familiar, instalemos estos temas. Adriana Fontecilla, por último. Muy importante la cantidad de personas que puedan ir hoy a la marcha. No me gusta mucho el tema huelga, pero sí me parece que es una marcha donde en el fondo se expresa sentimientos, opiniones, ideas. Pero creo que lo más importante, y es un mensaje que lo dejo casi a nivel clínico, que es que mañana sigamos con la marcha y pasado mañana también sigamos con la marcha. Salir a marchar tiene que ver con que se visibilice algo. O sea, la cantidad de gente va a mostrar que en el fondo efectivamente hay un grupo que quiere mostrar algo, y que por favor entonces conversémoslo y pongámoslo sobre la mesa. Pero el trabajo real está en el día a día. Y en ese día a día yo le pido a cualquiera, porque aquí ya no voy a hacer distinción entre hombres y mujeres, en que cuando estén teniendo ciertas actitudes y ciertas conductas y estén en su día a día, cuando noten que este tatuaje inconsciente del machismo va a aparecer en el fondo, respirar un poco y volver a replantearlo, porque eso va a ser un cambio conductual a largo plazo. Está bien visibilizarlo, pero más que nada tiene que ver con que la próxima vez que ustedes tengan una reunión de apoderados o manden a citar al papá, cuando manden a citar a la mamá, ojalá aparezca el papá a la reunión de apoderados, porque es súper importante que ese papá también sea quien escuche cuál es la realidad y lo que le está pasando a su niño. Karina Delfino, Marcela Sandoval, Adriana Fontecilla, 1.000.000 de gracias por haber compartido con nosotros el programa de hoy. Bueno, son de la casa, así que muchas gracias por eso. Muchas gracias. Es un programa que ha sido muy entretenido a mi gusto. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible que estemos al aire en la radio, y que además estemos desde mañana, yo creo, mañana pasado, en el streaming de televisión. Hoy día compuesto solo por hombres. Sí, también. Sí. Pero también es importante saber eso. Solo por hombres, porque hoy día ninguna mujer ha trabajado en esta radio. Y de aquí a la marcha. Bueno, todo. Muy bien, pues. Muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos el lunes. Muy buen fin de semana.